Presión Pascal. En el MKS era Pascal. En el CGS, El vario. Para la presión. esto es presión, ¿no? Siempre presión. En el CGS, varia. Vario. Vario. Y en el técnico, Kilogramos, fuerza sobre metro cuadrado. por metro cuadrado. Bueno, eso tenemos que tener siempre en cuenta cuando vamos haciendo los cálculos. ¿Se ve bien? ¿Ustedes ven bien con la fibra? Esto pasa que me acabo la fibra negra. No, no se nota mucho. Bueno, ya a ver si puedo ir alternando con otra fibra que tengo acá. Bueno, teníamos eso. Y vamos a ver ahora cómo calculamos la presión. Acá voy a poner el título. Presión sobre una superficie o sobre el fondo, sobre la superficie del fondo, pero sobre el fondo de una masa líquida. Ayer se acuerdan que ustedes habíamos visto el ejemplito del reloj, pero lo habíamos visto como un cálculo nada más. Ahora vamos a ver un poquito más para que se entienda. Supongamos que esto es un tanque donde tengo un punto cualquiera en el fondo del tanque, ¿sí? Y ese tanque tiene una altura H. Entonces, sobre este elemento va a estar actuando una presión debida a que una presión ejercida. ¿Por qué? Por el líquido que tiene alrededor. Una presión ejercida por el líquido que tiene a su alrededor. Esa presión va a estar dada siempre por la misma ecuación, fuerza, sobre superficie. ¿Pero qué fuerza? ¿Cuál fuerza? La fuerza peso de esta columna de agua. Peso de la columna de agua sobre la superficie. ¿Y cómo sabíamos el peso de la columna de agua? ¿Se acuerdan ustedes que ayer también habíamos visto, lo escribo por acá, que el peso específico era el peso sobre el volumen? ¿Se acuerdan? Peso específico. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Entonces, sí. Peso, si lo despejamos de acá, va a quedar peso específico por el volumen. Pero a su vez el volumen también, peso específico es la superficie de esta superficie por la altura. ¿Sí? ¿Sí o no, me sigue? Sí, sí. Entonces, si acá nosotros reemplazamos esto, me va a quedar peso específico por la superficie por la altura sobre la superficie. Simplifica superficie, va a quedar peso específico por la altura. Esa va a ser la presión que recibe. Podemos poner, si este es el punto A, la presión en el punto A, presión en el punto A. Entonces la presión en el punto A debido al agua que lo rodea, si está en el fondo, es igual al peso específico por la altura. Entonces ahí nosotros podemos calcular cuál es la presión que recibe cualquier elemento que está en el fondo de una pileta, por ejemplo.
y simplemente conociendo el peso específico del líquido. En el caso del agua, el peso específico habíamos dicho que era 1 kilogramo por decímetro cúbico, 1 kilogramo por litro, y así para los distintos tipos de fluidos tenemos que cada cual tiene su peso específico. Por ejemplo, el agua de mar tiene más o menos peso específico, mayor o menor peso específico que el agua dulce. Mayor. Tiene mayor peso específico. Por eso nosotros tendemos a flotar más fácilmente en el agua de mar que en el agua de una pileta, por ejemplo. Entonces, ahora vamos a ver el teorema general de la hidrostática. Comprendiendo eso, de la hidrostática, el teorema general de la hidrostática, si nosotros tenemos nuevamente un tanque de agua y queremos saber qué diferencia hay de presión entre dos puntos, por ejemplo, el punto A y el punto B, ¿sí? Cuando entre ellos hay una diferencia de altura h, sobre el punto B vamos a tener una presión P sub B y sobre el punto A una presión P sub A. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos dentro de ese tanque, mismo tanque que tenemos dibujado acá, dos puntos y nosotros queremos saber la presión o la diferencia de presión que hay entre un punto y el otro. ¿Qué nos dice este teorema general? Que es igual, esa diferencia de presión es igual al peso específico por la altura. Entonces, la diferencia de presión P sub B menos P sub A es igual al peso específico del fluido que tenemos adentro por la diferencia de altura entre los dos puntos. Ese es el teorema general de la hidrostática. Con esto vamos a poder resolver muchos problemas, como vamos a ver más adelante. Yo le voy a mandar ahí ya una foto de los pesos específicos más usados que les van a servir en los problemitas. Ya mismo se lo envío. Ya mismo se lo envío. Ahí está. Díganme si les llegó. Yo estaba mandando las fotos al grupo general, no al grupo de física. Me di cuenta tarde, así que ahora mandé la foto en el grupo de física. Díganme si les ha llegado. Sí, profe. Bien. Bueno, voy a borrar ahí arriba. Entonces vimos ahí
Vimos entonces la diferencia de presión entre dos puntos. Y ahora vamos a ver también qué pasa si tenemos en distintos puntos de un... Acá tenemos la superficie del líquido también. Acá en la superficie del líquido podemos tener actuando, ¿qué cosa? Una presión P sub 0 debido al ambiente. Acá si a este punto le llamamos B y A, como habíamos dicho antes, punto B y el punto A, acá vamos a tener una presión P sub B, y acá vamos a tener una presión P sub A. ¿Sí? ¿Se ve bien ahí o está cortado? A ver, subo un poquito más y le pongo el título ahí. Presión sobre paredes y fondo de un tanque. Ya vimos entonces que, ¿qué pasa? ¿Qué habíamos dicho? La presión acá, que es la misma esta. P sub A. La tenemos acá. P sub, que en este caso sería P sub B. P sub B va a ser la presión debida al líquido, pero más la presión ambiente. O sea, acá yo voy a tener, o del aire, que está por encima, P sub 0, más el peso específico por esta altura, H. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿O está mal? Sí, profe. O sea, la profundidad del tanque o la distancia medida desde la superficie hasta el fondo. Entonces acá, a ver, sería H sub B. Y acá tendríamos la distancia H, con una flechita, H sub A. Entonces la presión en el punto A que va a ser igual. La presión en el punto A va a ser igual a P sub 0 más el peso específico del líquido, pero por esta altura. HB, HA. ¿Sí? Entonces tenemos la Profe, no presión entendí bien. ¿Por qué sería por esa altura? por esta altura, por esto y por esto. Fíjense, la presión, siempre dijimos que la presión siempre se mide en forma, vamos a obtener la presión medida en forma perpendicular a la superficie. Si yo tengo un punto en el fondo, un punto en la pared, esta presión en el fondo está dada por esto. Acuérdense, es la presión de esta columna de agua dividida en la superficie, pero por esta otra ecuación donde relacionamos el peso de la columna de agua con el peso específico y el volumen, me queda dependiente solamente de la altura. Entonces la presión en cualquier punto va a depender de la altura con respecto a la superficie. Entonces en este punto es esta altura, medida desde la superficie hasta el fondo. En este otro punto es esta altura, desde la superficie hasta el punto donde se encuentra ubicada. Como el líquido es el mismo, ahí tenemos esas dos relaciones. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces, vamos a proseguir.
Profe, Sí, ¿le podría sí, sacar una foto? sí, sí, ya le saco, ahora le saco una foto, ya tengo que borrar. Vamos a continuar ahora con, vamos a enunciar el principio de Pascal, también nos va a servir para poder desarrollar los próximos ejercicios. Bien. Voy a borrar acá. Vamos a hacer un dibujito. Bueno, ustedes disculpen lo mal que yo dibujo, ¿no? Pero, bueno, la idea es esa. Si yo tengo acá un recipiente lleno de un fluido, voy a dibujar así, sobre el cual está aplicada una presión, ¿sí? Tengo una, o mejor dicho, tengo una fuerza, y esa fuerza transmite en forma de presión hacia todas, por ejemplo, acá tengo que marcar, esto tiene una altura, y nosotros ubicamos en el fondo un punto B, tengo una presión sobre ese punto, ¿sí? ¿Qué nos dice el principio de Pascal? Que la presión ejercida sobre la superficie libre de un líquido en equilibrio se transmite a todos en todas las direcciones, en todos los puntos de la masa líquida. Es decir, la presión que yo tengo en la superficie libre del líquido, acá está el líquido, está encerrado. Entonces la parte libre, esta parte superior, la presión con la que se ejerce en esta superficie libre, se transmite íntegramente a todos los puntos que están dentro de la masa líquida. ¿Cómo lo escribimos a eso? Bueno, si nosotros tenemos que la presión es la fuerza sobre la superficie, ¿sí? En el punto B, ¿a qué va a ser igual? La presión esta. Sería P sub B Sí.
por la presión de afuera, ¿no? Puede Sí, ser. La presión exterior, por que sería P0, ¿o no? Más sería más la altura, o no, P sub B por la altura. la presión en el punto B va a ser la presión más, o sea, la presión debida a la masa del agua Claro, más la masa por la altura. claro, o sea que podríamos poner este P sub B acá, P sub B más la presión debida a la fuerza, si es que le estés ejerciendo la fuerza, o a la presión atmosférica, como fue. Entonces, ¿cómo podemos escribir acá? De acuerdo a lo que vimos anteriormente. Acá teníamos el peso específico del líquido por la altura, más la fuerza esta que tenemos acá sobre la superficie libre que tenemos ahí. Así nos quedaría el P sub B, el P sub B, ¿sí? Y ese sería, así queda escrito, acá voy a poner arriba, el principio de Pascal. Entonces, ¿qué nos decía el principio de Pascal? Que la presión ejercida sobre la superficie libre de un líquido en equilibrio se transmite íntegramente y en todas las direcciones a todos los puntos que están en la masa líquida. Es decir, esta fuerza en la superficie libre se transmite íntegramente a todos los puntos que están adentro. Cada punto, esta fuerza, es decir, la presión debida a esta fuerza se transmite, pero a su vez, en el seno de este líquido también tenemos la presión debida al peso del fluido, que es lo que estamos viendo. Acá lo vemos bien. En un punto como el punto B, tenemos la presión debida al líquido, que es el peso específico del líquido por la altura, más la presión debida a esta fuerza, expresada acá como fuerza sobre superficie. ¿Está claro eso? ¿Alguna duda sobre eso? No, bro. Bien. Una aplicación importante de esto es la prensa hidráulica. La prensa hidráulica. ¿En qué consiste una prensa hidráulica? Una prensa hidráulica consiste en un dispositivo que simplificado puede esquematizarse de la siguiente manera. Tengo un cilindro con un émbolo. ¿Saben lo que es un émbolo? El émbolo tendría que ser como lo que tienen las jeringas, ¿no? Esto sería un émbolo. ¿Puede bajar un poquito más la cámara, profe? Ah, perdón. Ahí está. Esto sería el émbolo a través del cual se le puede aplicar una fuerza, ¿sí?, a este cilindro que tiene una superficie, ¿sí?, una superficie S1,
Y a su vez esto está conectado a otro cilindro, pero que tiene una superficie mayor. Tiene una superficie mayor. También dispone de un émbolo. No sé si se entiende el esquema. Chicos. Más o menos, profe. Estos son dos cilindros que están llenos de un líquido que puede ser, por ejemplo, aceite, puede ser mismo agua. Profe, eso es, se le aplica presión, ¿o no? Claro. Fíjense qué es lo que hace esto. Si yo le aplico una fuerza acá, esa fuerza, y tengo acá una superficie, obtengo una presión. Es decir, estoy comprimiendo este líquido, pero como los líquidos no se comprimen, o se comprimen mínimamente, sí hemos visto por el principio de Pascal que esta presión se transmite íntegramente a todos los puntos que están en el fluido. Como estos están conectados ahí, ustedes vieron, ¿quién ha hecho alguna vez o ha podido observar este fenómeno? Si yo tengo dos tanques de agua, supongamos, a ver, voy a buscar acá más grande. Supongamos que tengo dos tanques de agua o dos recipientes con agua, lo pueden hacer en su casa con botella de plástico si quieren. O si alguien ha trabajado en albañilería, van a ver también cuál es la analogía de esto. Supongamos que yo uno estos dos tanques por acá, por el medio, y le pongo lleno uno de los dos de líquido. ¿Hasta dónde va a aumentar la presión? ¿Hasta dónde va a subir el nivel de líquido de este otro? Hasta el nivel que da el líquido del otro que está arriba. Hasta el mismo nivel. Es decir, bueno, ustedes van a decir, pero este es más grande. Bueno, yo le voy a seguir echando agua acá. Le voy a seguir echando agua y van a llegar a nivelarse a la misma altura. A la misma altura. ¿Sí? Esto es porque acá está la superficie libre. La única presión que se ejerce acá es la presión ambiente. Y como la presión ambiente acá es la misma presión ambiente acá, los dos fluidos se van a equilibrar. Esto es lo que hacen los albañiles cuando miden los niveles, cuando ponen una manguerita, y la manguera va por ahí, hasta el otro extremo, la llenan de agua, y miden que acá tiene el mismo nivel que acá. Entonces yo puedo tomar el nivel de una pared larga con una manguera llena de agua, y yo sé que el nivel del agua va a estar perfectamente al mismo nivel donde marque acá. De ahí mido para abajo y puedo tener el nivel del piso perfectamente plano, digamos. Bueno, esto que en el estado de superficies libres y sometidas a la misma presión del aire se equilibra, acá no sucede lo mismo, porque si yo le aplico una presión, esa presión se transmite por la masa de líquido que tengo acá. ¿Y qué le va a suceder a este émbolo? Va a subir. Va a subir, exactamente. Va a subir. Entonces si yo acá le aplico una fuerza, este va a subir. Y si al revés yo a este le aplico una fuerza, este va a subir también. ¿Sí?
Pero lo interesante de esto es que, fíjense, como nosotros dijimos que la presión se transmite íntegramente, ¿qué quiere decir esto? Que la presión yo la puedo calcular como F1 sobre S1, pero también como F2 sobre S2. ¿Sí? Entonces yo me quedo con esta parte de la igualdad. ¿Y qué obtengo ahí? Puedo sacar algunas Igualación. conclusiones. En una igualdad, por supuesto. Pero puedo sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, fíjense ustedes. Paso S1 para el otro lado. Me queda S1 sobre S2 por F2. Si estas dos son iguales, acá están iguales, ¿no es cierto? Si yo hago aumentar esta presión, ¿qué tiene que suceder? Hago aumentar esta fuerza. ¿Qué tiene que suceder para que esta igualdad se mantenga? O lo digamos de otra manera. Ustedes pueden observar que la sección S1 es más chica que S2. ¿Sí? O sea que S2 es más grande. Para que esta igualdad se mantenga, ¿qué tiene que pasar con F2? Ser mayor. F2 es mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que yo con una fuerza más chica, si yo aprieto acá, o aplico una fuerza más chica, obtengo una fuerza más grande de este otro lado. Y ese es el principio de la prensa hidráulica, que yo le aplico una fuerza pequeña acá y de este otro lado obtengo, de acuerdo a la relación de superficie que tenga acá, una fuerza mucho mayor. Es lo que me permite, por ejemplo, en las gomerías, el gato hidráulico ese que hacemos, que con un poco de fuerza que se le hace, o con la manijita, tic, 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 vamos a obtener una gran fuerza subiendo, pudiendo levantar un auto, o pudiendo levantar una parte del auto. Ese es el principio de una prensa hidráulica. ¿Sí? Y ya mismo vamos a hacer un ejemplo para que les quede más claro a ustedes. Supongamos, a ver, ya, déjenme buscar un ejercicio. Estoy buscando un ejercicio. Ya. También antes de borrar esto, voy a dibujar de esta forma. Voy a dibujar más desplazado hacia abajo. Acá tenemos una diferencia de altura. A ver. ¿Cómo podríamos? Antes de aplicarle la fuerza, voy a modificar esto para que se vea bien.
Supongamos que antes de aplicarle la fuerza, esto estaba en equilibrio ahí, en este punto. Y después de aplicarle la fuerza, esto bajó, lo voy a dibujar con rojo, descendió hasta acá, y esto lo vamos a poner más arriba. Y esto ascendió hasta acá. Ya mismo lo vuelvo para que se vea bien. Si no, no se ve el ejemplo. Y este émbolo se movió hasta ahí. Entonces, miren. Acá vamos a tener una altura H2 y acá vamos a tener una altura H1. H2. Capaz que se ve muy chiquito. Voy a poner acá. H1. Entonces, antes de yo aplicarle la fuerza, esto estaba en equilibrio, como habíamos hecho el otro dibujo. Es decir, está sin aplicar la fuerza, solamente sometido a la presión ambiente, los dos émbolos están a la misma altura. ¿Sí? Una vez que yo le aprieto, le aplico una fuerza, este desciende una distancia H1 y este va a ascender una distancia H2. Hay una relación entre H1 y H2 que también tiene que ver con esta relación de superficies. Profe, al ser dos superficies distintas, tendría que tener H2 tendría que ser distinto a lo que bajo H1, ¿no? Sí, efectivamente, por eso acá le hice un poco más grande y acá un poquito más chico. Esa altura entre H2 y H1, ¿de dónde viene? Vendrían de lo que bajó el líquido y subió el líquido. Claro, sí. Pero está en una relación también inversamente proporcional. Es decir, la relación que hay entre S1 y S2 es la misma relación que hay entre H2 y H1. ¿Qué quiere decir? Que si la presión esta es mayor, la superficie es mayor, esta altura, ¿cómo tiene que ser? Menor. No, para que se mantenga esta igualdad. Claro, tiene que ser menor. Porque si no, no se va a mantener la igualdad. Si yo hago si paso este multiplicando para allá y este multiplicando para el otro lado, va a quedar S1 por H1 igual a S2 por H2. Es decir, si esta superficie es mayor, esta altura es menor. En este caso, bueno, dibujé al revés, tendría que ser mayor esta altura. Lo hagamos bien. Bien para que quede bien evidente. Ahí está. Entonces, yo ahora le saco una fotito y hacemos un ejemplo para ver cómo aplicamos esta cuestión.
Borro esto. Supongamos que queremos levantar un peso. Queremos levantar un peso de 800 kilogramos fuerza. Con un gato, supongamos con un gato que tiene el mismo principio de funcionamiento que la prensa hidráulica. ¿Sí? Las secciones del cricket, o sea del gato, son S1, 2 centímetros cuadrados, y S2, 160 centímetros cuadrados. ¿Qué fuerza tengo que aplicar para poder levantar ese peso? A ver, en base a lo que ustedes han escrito. Recordemos, la prensa hidráulica. Profe, ¿puede subir un poquitito nomás la cámara, por favor? Ahora sube. ¿A dónde tengo los 800 kilogramos de fuerza? Acá. Es el peso del auto. ¿Sí? Y acá tengo la sección S2 igual a 160 centímetros cuadrados. Y acá tengo la F1 que no la conozco y la sección S1. Esto obviamente tiene aceite, ¿no? ¿Cuál es? ¿Qué usamos la relación F1 sobre F1 sobre S1 igual a F2 sobre S2. ¿Sí? Y bueno, ¿qué tengo que hacer? Despejar F1 directamente. S1 por S2 por F2. ¿Cuánto queda eso? Dos centímetros cuadrados Sería sobre sobre 160 al cuadrado por Por F2, que sería 800 kilogramos fuerza. kilogramos fuerza. ¿Cuánto queda? 800 por 2, 1600 dividido en 160. 100. 100 kilogramos de fuerza, ¿puede ser? 10 kilogramos de fuerza. 10, me quedo bien con la calculadora. 10. 10 kilogramos de fuerza. Entonces, fíjense ustedes, en el cricket del gato, yo aplico 10 kilogramos de fuerza y puedo obtener 800 kilogramos si esa relación de superficie es esa. Es decir, si yo acá tengo 2 centímetros y acá tengo 160. ¿Ven? Esa es una aplicación. Sí.
Vamos a ver si tengo otro ejercicio acá. Acá voy a buscar otro ejercicio. Vamos a ver, antes de pasar a los ejercicios, vamos a ver el último punto con respecto a hidrostática, que es el principio de Arquímedes. Voy a anotar acá abajo, se ve ahí, voy a bajar un poquitito la cámara. ¿Alguien escuchó hablar de Arquímedes alguna vez? Sí, profe, pero no recuerdo. ¿Qué es lo que dijo? ¿Se acuerdan de ese dicho de Arquímedes? Eureka. ¿Por qué había dicho Eureka Arquímedes? Arquímedes decía que había dicho Eureka cuando se metió en la bañadera y vio que de la bañadera se volcaba una cantidad de agua. Entonces él dedujo que todo cuerpo que se sumerge recibe un empuje de abajo hacia arriba, un empuje de abajo hacia arriba, igual o sea, equivalente al volumen del agua desalojado, del líquido desalojado, es decir, el líquido que se derrama o que sube de nivel. Ustedes vieron que si yo tengo un tacho de agua, e introduzco una piedra, por decirlo de esa manera, el nivel del agua va a subir. Bueno, ese volumen de agua que sube es el empuje que recibe la piedra de abajo. Y como nosotros sentimos ese efecto, es el efecto de sentirnos más livianos abajo en el agua, ¿no? Porque recibimos ese empuje de abajo hacia arriba. Si lo vemos esquematizado a eso, de nuevo dibujando un tanque de agua, una superficie del agua, y acá vamos a dibujar, me sale, un elemento parcialmente sumergido. Ahí se ve, está parcialmente sumergido. Si quieren, le cambio acá un poquito el color para que se vea que eso está parcialmente sumergido. Vamos a dibujar esto. Bueno, más o menos. ¿Se entiende ahí? Entonces yo en este cuerpo tiene un peso hacia abajo, ¿no? Tiene un peso hacia abajo y tiene un empuje hacia arriba, ¿sí? Y esta parte que está pintado de azul es el volumen del cuerpo sumergido, que no está completamente sumergido, sino es una parte del cuerpo que está sumergido. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el principio de Arquímedes? Que el empuje ese empuje E que recibe de abajo hacia arriba,
es igual al peso específico del agua o del líquido en el cual se encuentra sumergido por el volumen del cuerpo sumergido. Acá voy a poner volumen del cuerpo BCS para que les quede. Volumen del cuerpo sumergido. Peso es P, el peso específico del líquido. Del líquido o fluido. Y E es el empuje. Y E es el empuje. Aguántenme un segundito que tengo que atender una llamada. Disculpen. Ahí sí. Entonces ahora hacemos un ejemplo. El ejemplito que vamos a hacer dice, un cuerpo cilíndrico, si quieren anotarlo en su cuaderno, de 5 centímetros de diámetro y 10 centímetros de altura. Un cuerpo cilíndrico, esto diámetro 5 centímetros y de altura 10 centímetros. 10 centímetros. Construido en madera. Madera. El peso específico es del elemento, acá lo tengo, 0,73 gramos por centímetro cúbico. Y se sumerge verticalmente en un recipiente de agua hasta la mitad de su altura. Entonces se sumerge en un recipiente de agua hasta la mitad de su altura. Pongamos que este es el recipiente y acá se sumerge hasta la mitad. Voy a hacer de nuevo. Voy a hacer de vuelta como estaba el otro. Ahora sí, más o menos. Entonces, este recipiente está sumergido, este volumen de madera está sumergido hasta la mitad. Dice que el diámetro era de 5 centímetros, la altura está de 10 centímetros, está sumergido, volumen de madera, sumergido a la mitad en agua. Peso específico de la madera, peso específico del agua,
¿Cuántos gramos por centímetro cúbico sería el agua? ¿Cuántos gramos por centímetro cúbico sería el agua? De todas maneras, no nos hace falta. No pongamos acá. Bueno, ¿cómo sería? ¿Cómo empezamos a calcular acá? Tengo que calcular el empuje. ¿Qué habíamos dicho? ¿Cómo calculábamos el empuje? Peso específico por el volumen. El peso específico por el volumen. Bueno, ¿cómo calculamos el volumen? Primero. El volumen del cuerpo sumergido, ¿no? Acá era el volumen del cuerpo sumergido. O sea que tenemos que calcular el volumen de esto. ¿Cómo lo calculamos el volumen? La superficie de este círculo por la altura. O sea, primero, ¿cómo saco la superficie del círculo? Superficie circular, voy a poner. Pi por radio al cuadrado, ¿no es? Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Si el diámetro es 5, El radio es 2,5. 2,5 centímetros. Entonces pi por 2,5 centímetros al cuadrado. Por la altura, 10 centímetros. Por la altura que está sumergida, que es la mitad. La mitad, claro. O sacamos el volumen total y lo dividimos en dos, o El ponemos la volumen altura. total lo dividí en dos, como quieras. Sí. Saquemos el volumen total. Entonces el volumen va a ser la superficie del círculo por la altura. ¿Cuánto da esta superficie? Pi por 2,5. $7,85. Y por la altura, 7,85 centímetros cuadrados. Y por la altura, o sea, 7,85 centímetros cuadrados por 10 centímetros, ¿cuánto da? 78,5. 78,5. No, pero acá es 2,5 al cuadrado, ¿no? Está bien, sí. ¿Cuánto es? $19,63. $19,63 por 10, entonces 196,3. ¿Sí? Sí. 3 centímetros cúbicos es todo. Pero el volumen del cuerpo sumergido, dijimos que la mitad, medio volumen, o sea, ¿cuánto da? 90 y pico. 98,17. 98,17 centímetros cúbicos. Entonces el empuje va a ser el peso específico del material, ¿no es cierto? 0,73 gramos por centímetro cúbico por los 98,17 centímetros cúbicos. Simplificamos centímetros cúbicos, queda en gramos. 0,73 por 98,17. Perdón, siempre dijimos que el peso específico era el peso específico del líquido. ¿Cuánto es? Habíamos dicho que sí, que íbamos a necesitar el peso específico del agua. Era 1 gramo por centímetro cúbico.
Entonces, 1 gramo me da 98,17 centímetros cúbicos. Ese es el empuje. Y el peso aparente, entonces, ¿cómo podríamos calcular el peso aparente? Peso menos empuje. Claro, pero ojo, todavía no tenemos el peso de eso. ¿Cómo vamos a calcular el peso? Por la gravedad. Bueno, sí, pero ¿cómo lo El calculamos? volumen por el peso específico Sí, señor. de la madera. Señor, perfecto. El peso del cuerpo sumergido, el peso del cuerpo, digamos, el volumen por el peso específico. Y acá sí, peso específico de la madera, porque el talco es de madera. Entonces, ¿cuánto me da? 0,73 gramos por centímetro cúbico por el volumen total. No por la mitad del volumen, sino por el volumen total. Estamos calculando el peso del cuerpo, no del cuerpo sumergido, el peso del cuerpo. ¿Cuánto me da? $0,73 por 196,3. $143.299. No puede ser. Es 0,7. 143,29. Tampoco puede ser. Es 0,73 por 196, chicos. $0,73 por 196,3. 143,3 da eso. 143,3 gramos. Y ahora sí puedo calcular el peso aparente. El peso aparente, ¿a qué va a ser igual? Al peso menos el empuje. Entonces, 143,3 gramos menos 98,17. ¿Cuánto da eso? $45,16. ¿Se entiende lo que hemos hecho, chicos? Chicos, algunos que levante el pulgar, please. Sí, profe, algo entendí. No entendí mucho por el tema de que se ve bastante borroso, pero algo Pero fui ahí le entendiendo por lo menos. mando la foto, le mando de vuelta, le mando la foto de esto, véanlo. Claro, Y, claro. Por favor, si puede ser, a ver si lo puedo ir comprendiendo un poco más. señor. Ahí mismo le mando la foto. Sí, yo les explico una cosa, chicos. Me quedé sin fibra, pero yo les comento que estamos todos aislados en mi casa porque estamos con COVID. Estamos recuperando el COVID. Y por eso no he podido reponer la fibra. Me da vergüenza, pero es la realidad. Así que les pido disculpas por esa razón. Se me acabó la fibra negra y no he podido reponer.
Pero bueno, no hay mal que dure 100 años, ya va a pasar. Ahí véanla en la foto se ve bien. Igual hacemos un repaso ahí, ustedes vean en la foto. La ven bien en la foto, se ven bien las imágenes, ¿no? Sí, bro. Bueno, veamos entonces qué es lo que sucede. Tengo un cuerpo de madera cilíndrico, de forma cilíndrica, que tiene 5 centímetros de diámetro, 10 centímetros de altura. Está sumergido hasta la mitad en el agua. Me dan el peso específico de la madera y también conozco el peso específico del agua. Bueno, primero yo tengo que calcular, me piden calcular cuál es el empuje que recibe ese cilindro de madera por parte del agua. El empuje lo vamos a dibujar de abajo hacia arriba, como hay. El empuje calculamos como el peso específico del líquido donde está sumergido por el volumen del cuerpo sumergido, es decir, la parte del cuerpo del que estamos hablando que está sumergido, que en este caso es la mitad de ese cilindro de madera. Sacamos el volumen total del cilindro como la superficie del círculo de arriba por la altura de ese cilindro, obtenemos el volumen total. Pero el cuerpo sumergido está sumergido a la mitad, entonces calculamos la mitad del volumen la obtenemos ahí. Entonces el empuje es este volumen del cuerpo sumergido multiplicado por el peso específico del agua. Y obtengo el empuje. ¿Sí? Ahora, me piden que calcule el peso aparente, es decir, cuánto pesa ese cuerpo que está sumergido, aparentemente. Bueno, primero tengo que calcular el peso del cuerpo. ¿Cómo lo calculo? Por el peso específico de la madera por su volumen. Lo obtengo. Y el peso aparente es el peso entonces de ese cilindro de madera menos el empuje que ya lo habíamos calculado y obtengo ese resultado. Como ven, no es tan difícil el cálculo, hay que relacionar. Vamos a ver qué otra cosa. De acá. Voy a pasarles unas fotos para que planteen, por lo menos planteen con las fórmulas, los problemitas y los puedan ir haciendo. Y de ahí después, como siempre, los ponemos como ¿les llegaron, chicos, los problemas? Fíjense. Son 4 problemitas. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Les llegaron? sí, profe, llegar. Sí, profe. Bueno, pónganse a trabajar entonces. Urgente.
Bueno, los dejo trabajar un ratito solos. Bueno, a ver chicos, si hacemos el primer ejercicio que les di, me dictan. Vamos con el primero, chicos. ¿Se fueron? ¿O hay Sí, alguien todavía profe, en clase? el primero. Bueno, díctenme. Los datos del primero. Tenemos Sí, el peso específico. ¿peso específico de qué? Peso específico. ¿Qué es ese dato, peso específico que me dan ahí? Nos dice que tenemos 100 mililitros de leche. Sí, Un litro. Litros. 100 litros de leche. Un tanque de leche, entonces 100 litros, un bidón, un tanque. Un tanque de 100 litros de leche. Imaginémonos un tanque. La base, dice, tengo como dato que la base tiene una superficie, algo así, dice. Mide 1250 centímetros cúbicos, o sea, cuadrados, o sea, es una superficie. La base mide 1250 centímetros. Y dice que calcule la presión en el fondo. Acá tiene 100 litros. 100 litros. Calcule la presión en el fondo. ¿Cómo calculamos la presión en el fondo? Peso específico por altura. La presión en el fondo la calculamos como el peso específico por altura, pero tenemos que buscar otras ecuaciones porque no tenemos la altura del tanque. Pero se la puede buscar. ¿Cómo? A ver. Por eso, A los 100 litros lo llevamos a centímetros cúbicos. bueno, a ver. Puede ser, Nos da sí. 100.000. 100 litros, 1 litro es 1000 centímetros cúbicos. 1 litro, 1000 centímetros cúbicos. 100, X, por supuesto. 100 por 1000, ¿cuánto es? 100.000. 100.000. Centímetros cúbicos. Ajá. Yo sé la superficie del recipiente. Vos sabés que el volumen es la Sí. superficie por la altura. Exactamente. Entonces yo puedo sacar la altura de acá como el volumen sobre la superficie. El volumen, estos 100.000, Sí, sobre la superficie. sí. Perfecto. 100.000 centímetros cúbicos sobre 1250. ¿Cuánto da eso? 80 centímetros. O sea, 80 H sería 80 centímetros.
Está entendido. simplificando los centímetros me queda 80 centímetros. Está bien. 80 Simplificando centímetros. el cúbico con el cubo. Exactamente. Y me con queda el centímetros solo. centímetros, 80 centímetros. ¿Sí? Entonces, está bien. Acá vamos a saber nosotros 80. Y esto, ¿qué tengo que hacer con ese dato? Y la presión la tengo que es el peso específico por la altura. El peso específico no es el que me dan como dato. Sí, señor. La presión en el fondo. Porque La me pide la presión. presión en el fondo. El problema. Claro, en un punto como este A, la presión en el punto A, peso A, va a ser igual al peso específico por la altura. Y ya tenemos el peso específico de la leche, 0,28 gramos fuerza por centímetro cúbico por los 80 centímetros. Y me va a quedar en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. ¿Cuánto es el, No lo cuánto es el saqué. resultado? $82,24 me da. ¿Y por qué no nos da el resultado no nos coincide? Algo habremos hecho mal, tenemos que revisar. 0,082 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado da el resultado. Veamos si hemos hecho algo mal acá. Es que está en kilogramos y nosotros lo hicimos en gramos. El resultado está en kilogramos sobre centímetros. Tenés razón. Kilogramos está el resultado. Bueno, ¿cuánto da esto? 82,24 Gramos por gramos centímetro. sobre centímetros cuadrados. Bueno, está bien. Si lo dividimos en 1000 va a dar el valor este. Sí, sí, sí. Lo dejemos en gramos nomás. Bien. Es el ejercicio 8. No. ¿Qué dice el ejercicio 8? Para que una fuerza de 20 kilogramos fuerza ejerza una presión de 3,06 kilogramos fuerzas por metro cuadrado, ¿qué superficie tiene que tener? Bueno, esto es muy fácil, ¿no? Presión, ya sabemos que es fuerza sobre superficie. ¿Qué datos tenemos nosotros? La fuerza, la tenemos como dato, 20 kilogramos fuerza. Y la presión también lo tenemos como dato, 3,06 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado. Entonces, simplemente despejamos la superficie de acá. Fuerza, esto pasa multiplicando y presión pasa dividiendo. 20 kilogramos fuerza sobre 3,06 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Este metro cuadrado que está dividiendo dos veces pasa multiplicando, va a quedar esto expresado en metro cuadrado. 20 dividido en 3,06, ¿cuánto da? 6,5. 6,5. Perfecto, si da bien como está.
Le saco una foto y así seguimos haciendo nosotros. Puedo borrar. Bien. Borramos. Un buzo, el ejercicio 9. Un buzo se encuentra a 8,4 metros de profundidad. Calcular la presión que ejerce el agua. Expresarla en pascales. El 9. Un buzo. Vamos a hacer el buzo acá. Está a 8,4 metros de profundidad. 8,4 metros. Esta es la superficie. Ahí va el buzo. 8,4. Calcular la presión que el agua ejerce sobre él. Bueno, ¿cómo calculamos? La presión como el peso específico del agua por la altura. La altura. Ahora, ¿qué peso específico le ponemos al agua? ¿1 o buscamos en la tabla si hay agua salada? Porque puede estar una pileta. Agua de mar, a ver si sale. Agua de mar, 1,02, dice. 1,02 expresado en gramos fuerza por centímetro cúbico. Peso específico del agua de mar. 1,02 kilogramos fuerza sobre decímetro cúbico. Entonces ponemos 1,02 kilogramos fuerza sobre decímetros cúbicos. Y la altura la tengo que poner en decímetros también. ¿Cuántos decímetros tengo? El metro habíamos dicho que tenía 10 decímetros, ¿cierto? Sí, serían 89. ¿Por qué 89? ¿Cuánto es a la altura, perdón? ¿8 o...? 8,4 creo que. Ah, 8,4 es. Sí, 8,4. 84 entonces. O 84 decímetros. O sea que esto es metro igual a 84 decímetros. 84 decímetros. ¿Cuánto da eso? A mí me da, profe, 85,68. 85,68. 85,68 kilogramos fuerza por decímetro cuadrado. Profe, una pregunta. No, como no se alcanza a ver bien. ¿Dice 8,4 o 84? Acá dice 8,4 metros y igual a 84 decímetros.
Lo Ah, paso a perfecto. decímetro. Claro, como lo pasa a decímetro. No, entonces está bien. Bueno, en el resultado muy probablemente lo hayan pasado, lo hayan hecho con agua dulce, porque hay un valor un poco menor. Bueno, ustedes después pásenlo a Pascal. Bien. Bueno, el ejercicio 10. ¿Qué profundidad posee un tanque si cuando está lleno de agua en el fondo hay una presión de 0,28 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado? Un tanque dice, tenemos que calcular la altura, porque como dato tenemos la presión en el fondo. La presión en el fondo es 0,28 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Entonces sabíamos que la presión es el peso específico por la altura. Y el peso específico del agua, ¿a qué igual? 1 gramo por centímetro cuadrado. Cúbico. 1 gramo por centímetro cúbico. 1 gramo por centímetro cúbico por la altura. Entonces la altura la despejamos directamente. Nos queda peso sobre el peso específico del agua. La presión sobre el peso específico. Claro, presión sobre el peso específico del agua queda la altura. La presión 0,28 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Para. Acá la presión está en kilogramos fuerza y el peso específico está en gramos por centímetro. Tenemos que pasarlo a kilogramos. A gramos esto. 0,28 kilogramos a gramos son 280, ¿no es cierto? Sí. Entonces esto me queda 280 centímetros. Porque acá me quedan centímetros cúbicos. Esto está dividiendo dos espacios para arriba, que es centímetro cúbico sobre centímetro cuadrado. Y 280 centímetros cuadrados son, 280 centímetros son 2,8 metros, como dice ahí. Acá vamos a poner 280 gramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Bueno, y el ejercicio 11 lo hagamos. No sé si tienen clase de otra materia después de esta. Chicos, Sí, matemática. Sí, matemática. no les saco más Sí, tiempo. pero igual dijo el profe que a las 19:30 entraba. Bueno.
Entonces tenemos tiempo, no le quería robar tiempo. El ejercicio 11 dice el peso específico del hierro. El peso específico del hierro es igual. Peso específico del hierro es igual a 76,9 newton por decímetro cúbico. ¿Qué volumen tiene un trozo de hierro que pesa? El volumen de un trozo de hierro que pesa 0,25 newton. ¿Cómo sacamos el volumen? Es fácil, acuérdense que ¿cómo calculamos? Díganme ustedes. El peso específico, acuérdense que era el peso sobre el volumen. Entonces el peso lo tenemos como dato, nosotros tenemos que sacar el volumen, es el peso sobre el peso específico. Entonces el peso es 0,25 newton sobre el peso específico 76,9 newton por decímetro cúbico. ¿Cuánto da? $0,25 sobre 76,9. 3,25. 3,25 decímetros, ¿no? Decímetros cúbicos. Sí. Habría que Es pasar. 3,25 por 10 a la menos 3. Ah, claro, ya está pasado el sentido. Sí, sí. 3,25 por 10 a la menos 3. Eso es, esto está en decímetros cúbicos. Para pasarlo a centímetros, bueno, lo tienen que dividir por 1000, multiplicar por 1000. Bueno, listo chicos, con esto terminamos por hoy. La próxima clase, creo que, a ver, espérenme, déjenme ver una cosa. Ya les paso la foto, déjenme ver. La próxima clase nuestra va a ser el 19 de julio. ¿Puede ser? Sí, profe. Sí, profe. Porque nosotros tenemos 4 clases más, 19, 20, 26, 27 de julio. El 30 de julio termina el cuatrimestre, ¿no es cierto? Entonces lo que nos quedaría es seguir practicando estos temas nuevos que nos dio. Sí. Sí, y obviamente vamos a seguir avanzando con los temas que podamos. Quiero ver. Sí. El 31 de julio, o sea que nos quedan, a la vuelta de las vacaciones de julio, nos quedan 4 clases más. Así que practiquen a full con esto, todo lo que vimos hasta ahora, para fijar un poco los conocimientos y bueno, nos vemos a la vuelta de las vacaciones. A cuidarse. Así Bueno, será, profe. Tenga buenas vacaciones. Usted también No, cuídese. profe. Bueno, nos vemos. Felices No, buenas vacaciones. vacaciones. Igualmente. Igualmente. Nos vemos, profe. Chao, hasta luego.